A ver, listo, ok. Em, Continuando con lo que estábamos viendo ayer con respecto a la batería del vehículo, vamos a profundizarnos un poco en lo que vienen a ser los tipos de baterías que existen y cuáles son las que se usan casualmente, ¿no? Por lo general en los vehículos. Ya. Tenemos primero como primer punto las más eh, generales, que son las baterías de celdas húmedas. Como podemos observar en el gráfico, su composición es en general la misma que todas: terminal positivo, terminal negativo, las placas y los separadores de placas. Estas placas que están hechas a base de carbono y con los respectivos separadores, ya que, bueno, estas, si vamos a hablar un poco más de costos, estas vienen a ser, bueno, por lo general lo que se puede ser entre unos $100 en sí, el costo general de estas baterías. Funcionan por medio de unas placas de, de plomo de polaridad positiva y negativa que están suspendidas libremente en ácido sulfúrico. Em, Estas placas están aisladas entre sí. Pero bueno, existe también una placa negativa adicional que está sellada independientemente para que evite que las placas positivas se estropeen. Eh, bueno, eso con respecto a este tipo de baterías. Ya, tenemos también las baterías de calcio, que bueno, este tipo de baterías son bastante comunes y el funcionamiento prácticamente viene a ser igual que las de celdas húmedas, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Que radica en que las placas tienen una aleación de calcio, nada más. Las otras eran placas de plomo y en cambio estas vienen a ser placas de calcio. ¿Esto qué hace? Hace que proporcione dos grandes ventajas. En sí, este tipo de baterías van a evitar la corrosión de las placas y se va a lograr que pierda hasta un 80% menos de fluido. Em, por ejemplo, en las anteriores baterías, en las comunes, en las que son de celdas húmedas, por lo general se llega a perder el, el líquido que llevan por dentro de una manera más rápida, se podría decir así, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver mucho con el mantenimiento que nosotros le demos. Ya. em, eh, por lo tanto, este tipo de baterías de calcio em, tienen una vida útil mucho más larga que las otras, que son en sí de las celdas húmedas. El único inconveniente es el mantenimiento, ya que se trata de que hay que tener cuidado de no sobrecargarlas, ya que podrían dañarse irreversiblemente. Bueno, al igual que las otras baterías en sí, estas llegan a tener más durabilidad, pero de alguna manera igual, al igual que en las de celdas húmedas, estas, si no se le da el mantenimiento correcto, igual son ya irreversibles, ya no pueden ser utilizadas ni pueden ser arregladas tampoco. Únicamente depende del correcto mantenimiento que se les esté dando nada más. Porque bueno, en este caso, este tipo de celdas no pueden ser cambiadas, por ejemplo. Entonces, todo depende únicamente del mantenimiento. Eh, bueno, tenemos las baterías de gel, que se les conoce más por lo general así, baterías de gel. Eh, la batería de gel se denomina así porque usan una silicona para conseguir que el ácido quede más denso, haciendo que sea como que esto sea en forma de gel. Estas vienen a ser también baterías que aguantan muy bien las descargas profundas, es decir, que son perfectas para vehículos con equipos eléctricos existentes, pero no son nada recomendables para arrancar el motor. Más que todo, son baterías que podrían ser más utilizadas, por ejemplo,
para en el único de los casos sería únicamente para una emergencia. Puede ser, bueno, claro que en una regla general dice que no pueden ser usadas para arrancar el vehículo, pero bueno, sí va a funcionar, pero el riesgo es bastante grande. Ya, también tenemos, eh, Eh, sí, una aclaración en ese tipo de baterías podemos encontrar en lo que son para audio dentro de nuestro vehículo. No sé si han visto en los vehículos que hacen competencias de audio. Entonces, uno, se necesita lo que son unos cables más gruesos para conectar al audio, ya que estos producen una cantidad de energía, de corriente eléctrica, que no soporta un cable número eh, 16 o 18, que son los más finos, entonces tienen que ser un poco más gruesos. Em, entonces, la fuente de energía, como saben, al momento de arrancar el vehículo se necesita una gran cantidad de corriente eléctrica. Entonces, para no desperdiciar la corriente con el estéreo, dependiendo del tipo de altavoces que vayamos a colocar, se le pone adicional otro tipo de batería para no desgastar la vida útil de la batería del vehículo. Entonces, en este caso, se pondrían este tipo de baterías para auxiliar a la otra batería netamente para que funcione el vehículo. ya bueno, también otro tipo de baterías que existen son las baterías de ciclo profundo. Estas baterías de ciclo profundo tienen la capacidad de proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se autodesgastan mucho más rápido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de estas baterías es que poseen unas placas más gruesas que el resto. De esta manera, aumentando su capacidad de carga, em, normalmente también las encontramos en coches eléctricos y otros tipos de vehículos que hagan un alto uso de energía eléctrica. En este caso, vehículos que vienen a ser ya netamente eléctricos. Eh, Son baterías que también se usan mucho en la industria de las energías renovables, ya que, ya que pueden almacenar energía antes de distribuirla. De esta manera también vienen a ser baterías bastante caras también en sí su costo viene a ser bastante elevado porque como había mencionado, son baterías para, más para vehículos o para maquinarias que ya utilicen netamente energía totalmente. No es como en los otros que en sí todavía tienen el motor Otto de cuatro tiempos, sino que en este caso ya serían más para vehículos que utilicen energía eléctrica en su totalidad. Ya, bueno, tenemos también las baterías de iones de litio. Em, bueno, estas baterías, claro que existen así de este tamaño también, pero por lo general las de litio vienen a ser las que también se usan por lo general en los celulares. Em, en lo que sea, en portátiles o en algún tipo de cámara de fondo, pero también hay con un tamaño mucho mayor que pueden ser utilizadas en coches. Son baterías que usan sal de litio para su funcionamiento. Vienen a ser baterías que incorporan un circuito para protegerlas de las sobrecargas. Hay un pequeño inconveniente, es que en su rendimiento en temperaturas frías es es menor al resto. También su autonomía es buena y el peso es mucho más ligero que las del resto, pero también eh, llegan a ser también baterías, bueno, si nos enfocamos en una batería de iones de litio de este tamaño, van a ser sumamente caras también. Son baterías utilizadas también en coches de gama alta y en coches igualmente que utilicen ya una energía eléctrica al 100%.
Es importante saber también qué tipo de batería vamos a poner al vehículo, ya que hay también de diferentes amperajes y tamaños. Como bueno, ya mencioné este tipo de, hay un sinnúmero de tipos de baterías, ¿no? Pero siempre van a ser clasificadas también dependiendo para qué vehículo vamos a usar. Y por lo general, a excepción de esta batería, que es la de celdas húmedas, que se utiliza por lo general en todos los vehículos, lo que se diferencia de las otras es que se clasifican, por ejemplo, vienen a ser que utilizadas más para vehículos de alta gama, ya que bueno, incorporan un poco más, tienen la capacidad de almacenar mucha más energía para que los vehículos que utilicen netamente la electricidad al 100% puedan abastecerse por medio de estas baterías. Pero bueno, no, por lo general usamos más las que vienen a ser de, de celdas húmedas. Ya tenemos también las baterías híbridas, las que utilizan estos tipos de vehículos. Más o menos alguien que me pueda decir qué es un vehículo híbrido o en qué se basa el funcionamiento de este tipo de vehículos híbridos. Tal vez para Joel Enrique. Utilizan a la vez combustible fósil y electricidad. Sí, 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 también. O sea, bueno, el combustible, sí, general, ¿no? Que utilizan la mayoría de vehículos, pero aparte también proporcionan una batería híbrida, que esta es la que ayuda a generar, bueno, da energía a todos los componentes del motor. Pero bueno, un vehículo híbrido también es aquel que utiliza un sistema de propulsión híbrida, lo que significa que combina un motor de combustión interna, el motor Otto de cuatro tiempos, y también uno o varios motores eléctricos. Aunque existen también varios tipos, ¿no? Varios tipos de sistemas que de propulsión híbrida, los cuales incorporan una celda de combustible o en este caso también vienen a incorporar un supercondensador, también un motor de aire comprimido o también una batería inercial combinado incluso un motor de combustión o eléctrico. O sea, en este caso, en un vehículo híbrido lo que va a hacer es la batería y el motor. Cualquiera de los dos pueden dar funcionamiento al vehículo. Ya, en sí, ¿cuál es el concepto como tal de una batería para coches híbridos? Eh, en este caso es esta de aquí. Como podemos observar, bueno, es una batería un poco más grande de lo normal y bueno, netamente eléctrica en este caso. Una batería de un auto híbrido sencillamente bueno, es una batería, pero con la diferencia de que es recargable y tiene la singularidad de tener suficiente cantidad para poder hacer mover a un vehículo. Más que todo, no importa el tamaño y el peso a través de muchos kilómetros. Y como cualquier batería de auto tiene dos electrodos, los cuales acumulan o emiten cargas eléctricas. De esta manera, reposando en una solución de iones llamado electrolitos. Ya, bueno, en este caso, ¿cuál es la diferencia de en sí de una batería de las otras o de una batería de celdas húmedas? Es que en este caso, estas baterías son recargables, o sea, estas baterías son, por ejemplo, pueden ser arregladas, pueden ser dado un mantenimiento en caso de que se haya dañado algún componente en sí de la batería. No es como acabé de mencionar en la celda, una batería de celdas húmedas en una uso casual, que en este caso, si existe una sobrecarga, ya la batería literalmente queda inservible, o sea, no hay corrección en ninguna de sus celdas. Y en sí su material igual no puede ser corregido igual. Todo lo que es
el plomo y, por ejemplo, en estas que son recargables y como dije, son baterías que pueden ser arregladas. Hay más posibilidad de que puedan ser arregladas y dadas un debido mantenimiento. Em, Más que todo, en sí, una batería, una batería para autos híbridos viene a ser recargable, ya que es motivado a que los electrones que componen la batería están muy juntos a una lámina de polímero llamado separador. Este separador cumple la función de evitar que estos se toquen, ya que si lo hacen, estos podrían causar un daño por cortocircuito, ya que en este caso son baterías netamente eléctricas con un circuito eléctrico en su interior. Entonces, si llegarían a toparse este tipo de, bueno, llegarían a toparse este tipo de separadores o de polímeros, viene a causar ya un cortocircuito. Ya en ese caso, sí, ya no podría ser reparable igual. Bueno, se recomienda, ya no sería factible más que todo, porque ponerse a arreglar creo que saldría hasta muchísimo más caro que cambiarle en sí todo el circuito en su interior. Em, por otro lado, también los elementos ionizados dentro de un electrodo están en estado químico, por lo cual se atraen combinándose con otras moléculas y de esta manera generando electrones en este proceso. Y estos elementos se podría decir que se estiran a través de electrolitos y el separador hacia el electrodo opuesto. Por lo tanto, los iones del electrodo negativo ceden electrones y los iones positivos que van hacia los negativos los aceptan. Gracias a todo este proceso antes expuesto, es que las baterías de un auto híbrido se recargan por sí solas, capturando las energías cinéticas creadas cuando se utilizan los frenos del vehículo. Es por eso que acabo de mencionar que son baterías eh, recargables, ya, eh, ya que, bueno, pueden recargarse por sí solas, capturando la energía cinética que viene a ser desde los frenos. Eh, Aunque se puede decir que existen algunos autos híbridos que utilizan el motor de combustión para generar electricidad, eh, esto se, esto se logra al girar un generador eléctrico para recargar la batería, lo que en las baterías más casuales, las de celdas húmedas, la que las mantiene recargados es el alternador como tal. En este caso, en estas baterías hay otra forma para recargarles, como acaban de mencionar, en este caso por la cinética creada entre los frenos o en sí, porque hay algunos vehículos que tienen que el motor mismo mantiene cargado este tipo de baterías. Eh, tal vez, tal vez hasta aquí alguna pregunta que tengan acerca de este tipo de baterías o con respecto a las anteriores. Ya, bueno, en sí, estas baterías, como todas, también pueden llegar a dañarse, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de baterías pueden dañarse cuando se quedan con poca carga o sin ella durante largo tiempo. Esto hace que pierda parte de la autonomía y a su vez se hinche el cuerpo de la batería, como que hubiera un sobrecalentamiento en ese caso. Otra causa de que las baterías se descompongan es que cuando se deja conectada la toma fuera del tiempo establecido, es decir, durante un prolongado tiempo, provocará bueno, esto vendrá a provocar que deje de pasar la corriente de nuevo hasta que detecta que está al 100%, se podría decir que generando que tanto el cargador nuevo como la batería alcancen una temperatura que no les conviene, ya que les daña en sí como tal.
Em, bueno, en sí este tipo de baterías ya vienen a ser un poco más, se podría decir un poco más complejas que los demás vehículos, pero bueno, siempre van a tener similitudes. Como dije, en este caso estas pueden ser reparadas, las otras no. Pero bueno, por lo general todavía seguimos utilizando las comunes, las de celdas húmedas. Y bueno, más o menos alguien que me pueda decir cuánto tiempo eh, podría llegar a durar una batería dependiendo del uso que se le dé. ¿Cuál sería la duración promedio de una batería casual de celdas húmedas? De 5 a 7 años. Sí, exactamente, pero bueno, 5 a 7 años tomando en cuenta todos los mantenimientos, o sea, el mantenimiento correctivo que se le debe hacer, que bueno, en este caso es mantenerla en sí con el líquido que usan las baterías. Pero bueno, o sea, por lo general no, bueno, digo incluyéndome también, no hacemos a veces tanto caso a este tipo de situaciones en sí, a un mantenimiento correctivo. Más que todo, no tenemos como decir un tiempo establecido para hacerle el mantenimiento, sino que a veces en sí la mayoría es a veces también cuando vulgarmente se dice, a veces cuando nos acordamos o como cuando ya vemos que en sí la batería está sulfatada. Pero bueno, sí, o sea, en una regla estándar, ese es el tiempo promedio de duración, pero bueno, aquí en la mayoría siempre se les cambia cada 3 años, bueno, como máximo cada 4 años, ¿no? Pero bueno, como dije, eso se debe más a que no se le hace el mantenimiento correctivo en el tiempo establecido. Eso más. ¿Alguien tal vez alguna otra pregunta con respecto a estas baterías, tanto de celdas húmedas o como las híbridas? Como acabé de mencionar, se clasifican en muchas, ¿no? Pero eh, no es que sean en sí para todo tipo de vehículo, como puede ser en estas de las de ciclo profundo, que tienen la capacidad de almacenar más energía, pero son para vehículos más eléctricos en su totalidad. O sea, no pueden ser utilizadas en un vehículo que utilice un motor de combustión. Bueno, eso por mi parte en sí con lo que es los tipos de baterías que existen. Voy a dar paso a mi siguiente compañero con el siguiente tema. Tome. Bueno, yo les voy a dar esta noche un poquito de lo que es el sistema de encendido. Alguien tal vez ha escuchado hablar sobre este sistema, ya que es uno de los sistemas más importantes del vehículo. Entonces, no sé si alguien ha oído hablar o tal vez tiene alguna perspectiva de lo que significa o para qué sirve. Para encender el vehículo. Sí, de cierta manera, sí. La fuerza de rozamiento que Bueno, el sistema de encendido en sí sirve para encender el motor y mantenerlo funcionando, ya que no, como nosotros conocemos, para que el motor funcione necesitamos lo que es el combustible y chispa para que ayude a encender la mezcla. Entonces, sí sería un sistema importante del automotor o del motor. Aunque actualmente hay muchos tipos de sistemas de encendido diferentes en el mercado, la mayoría se puede ubicar en uno de los tres grupos. El encendido convencional con punto de interrupción, esto se usó desde los principios de 1900
y el encendido electrónico, que se hizo popular ya en 1970, o el encendido sin distribuidor, que igualmente en 1980 se hizo más popular. Cada uno de estos encendidos ha ido evolucionando y ha ido cambiando ciertos componentes que se iban dañando en las diferentes evoluciones que tuvo, ¿no? Entonces, por eso es que fueron evolucionando y siguen todavía evolucionando, aunque no tanto, pero siguen todavía conservando algunos cambios. Un poco de historia, en los motores Daimler, estos motores Daimler eran de Mercedes-Benz, se utilizaba un encendido de tubo caliente, el cual tenía un mechero externo para calentar al rojo vivo un tubo metálico, que este vendría a ser como la bujía de encendido que conocemos hoy en día, ¿no? Pero en este caso nos dice que utilizaba un tubo metálico encendido al rojo vivo, algo así como una resistencia que se mantenía caliente. Dice, este se mantenía incandescente y prendía la mezcla de combustible de manera similar a como lo hace una bujía, como ya les expliqué. Entonces, cumplía la misma función que una bujía, pero era un tubo metálico, completamente metálico, y estaba constantemente quemando. Se quemaba la gasolina cruda a la bandeja debajo del mechero. Fue alrededor del año 1860 que un ciudadano francés inventó la bujía o candela, elemento utilizado comúnmente en los automóviles de hoy. Como hoy conocemos ya la mayoría de vehículos que funcionan con gasolina, tenemos lo que es una bujía. En vehículos diésel tenemos lo que es las bujías de incandescencia, que es más o menos lo mismo que nos dice aquí, un tubo caliente, el cual se mantiene, como su nombre lo dice, caliente. Pero en este caso solamente es para el encendido, ya que cuando el motor alcanza su rango de funcionamiento, se podría decir su temperatura de funcionamiento, y ya no es necesario la bujía de precalentamiento. Dice, pero este elemento no podría generar la chispa necesaria para que el motor funcionara, sino que hubiera un sistema de encendido. Entonces, como este primer sistema no era tan, se podría decir, tan efectivo, entonces tuvieron que ya, como les mencioné, crear lo que es la bujía que conocemos hoy en día. Los sistemas de encendido han experimentado muchos cambios de diseño, especialmente desde el inicio de la revolución electrónica. ¿En qué afectó esto de la revolución electrónica? Es que nosotros pudimos investigar, hacer experimentos, y otra también crear componentes más pequeños que hacen la misma función que un aparato grande, se podría decir. Un poco de ejemplo de esto es las computadoras. Todos creo que hemos visto alguna computadora antigua o vieja que era excesivamente grande, y ahora podemos una computadora llevarla en una mochila. Entonces, esta es la evolución que, o sea, afecta en todo sentido. Dice el foro, modelo T de principios del siglo tenía 4 bobinas tipo bus, que era para cada cilindro, y un temporizador de encendido. Este es del motor que les hablaba, el motor Daimler Mercedes-Benz. Y como podemos observar, era el primer motor, y en la parte de aquí, no sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. En esta parte de aquí tenían lo que eran los tubos incandescentes que permanecían encendidos. Como podemos ver, es a breves rasgos el motor que conocemos hoy en día, pero sí ha tenido ciertos cambios de funcionamiento y de componentes. Aquí tenemos lo que es la bujía de encendido, como podemos observar. Estas ya son las bujías que conocemos hoy en día, que tendría lo que es la masa que se le podría llamar, y aquí tendríamos lo que es ya el platino, se podría decir así, o el material que va a hacer la chispa contra la masa. Esto es una bobina tipo bus, de los que decía que utilizaba el Ford modelo T. Como podemos observar, es una caja, y dentro de ella teníamos un pequeño bobinado. Entonces esto hacía lo mismo que una bobina que ahora tenemos los vehículos actuales, pero esto era un poco más artesanal, se podría decir, ya que para la época no existía ni conocimiento ni tecnología para poder hacer los componentes que ahora conocemos. Entonces, esto sería la primera bobina que nosotros utilizamos en un vehículo de combustión. Dice, sistema de encendido
tipo tubo caliente, que es el que les mencionaba. Dice, hasta el año de 1924 se empleaban sistemas que incluían pedernales de encendedores, limas móviles, algunas veces fijadas al pistón, los motores en los cuales unas válvulas deslizantes exponían la mezcla de combustible a un piloto, habían dado pruebas de ser peligroso, por esto mismo, porque estas se fijaban al pistón y podrían explotar en cualquier momento, ya que no eran nada fiables. Por otra parte, el tubo caliente fallaba con demasiada frecuencia. ¿Por qué podría fallar con demasiada frecuencia? Al ser un metal y estar expuesto al calor, este puede deformarse o puede perder sus propiedades. Entonces, esto es lo que pasaba y por eso es que se dañaban con demasiada frecuencia. El tubo caliente era lo que su nombre lo indica, un tubo metálico cerrado que se proyectaba del cilindro y se calentaba al rojo vivo mediante una especie de mechero Bunsen. Como siempre estaba caliente, el encendido se producía al aumentar la compresión. No existía ninguna sincronización del encendido. Esto, además de que va a ocasionar que se dañe el tubo con mayor facilidad, también nos podría dar lo que ahora conocemos como contraexplosiones, ya que si, como aquí dice que no tiene ninguna sincronización del encendido, no daba la chispa el momento en que era, sino que se mantenía siempre encendido y cuando ya había compresión, entonces explotaba. Cabe recalcar que también estos motores, cuando recién aparecieron, contaminaban demasiado, entonces era por este tema también. Pero estamos hablando de años muy, muy lejanos, como aquí lo dice, en 1924. Aquí podemos observar lo que es el tubo caliente y cómo era más o menos su funcionamiento. Este es lo que nos mencionaba. Tenemos también el sistema tipo magneto. Dice, aunque para muchos Bosch es un fabricante de herramientas de mano, esta empresa alemana es el gran gigante de la industria automotriz y su logotipo es precisamente una representación esquemática de su gran invento, el magneto. Los primeros motores del sistema que proporcionaba la alta tensión necesaria para el encendido era un generador eléctrico llamado magneto, ya que empleaba el campo magnético de unos imanes montados en un rotor que al girar inducía una corriente en una bobina de hilo de cobre. Básicamente era como un dínamo de la luz de una bicicleta, pero capaz de originar unos 15.000 voltios en lugar de 12 voltios del dínamo. Funcionaba muy bien, pero su producción era muy cara y existía un elevado ajuste y mantenimiento periódico. Como aquí lo dice, Bosch es uno de los grandes proveedores de muchas marcas. Fabrica lo que es inyectores de gasolina, diésel, filtros, bobinas, sistemas completos de inyección. Entonces, Bosch es uno de los más grandes y más grandes desarrolladores de este tema en lo que es el campo automotriz. Entonces, ellos, como dice ahí, inventaron lo que es el magneto. Entonces, aquí podemos observar lo que es el magneto, este aparato de aquí, es lo que llamamos el magneto. Esto sería la bobina, por así decirlo, y esto serían las bujías que ya iban a cada uno de los cilindros. También tenemos otro tipo de sistema de encendido, que es el tipo distribuidor. Este ya es un poco más actual y sí, todavía se puede ver en las calles autos con distribuidor. Dice, se basaba en un interruptor que se abre y se cierra sincronizado con el giro del motor. Aunque no es una corriente alterna, es intermitente. Pasa cuando se cierra el contacto y se detiene cuando se abre. Por lo que varía su campo magnético y puede inducir una corriente en un conductor. Lo que se conoce como bobina de encendido en realidad son dos bobinas, una de baja tensión y otra de alta, arrolladas una sobre la otra. Cuando los contactos se abren y se cierran, la corriente de baja tensión induce otra de alta tensión en la bobina que está conectada en las bujías. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es el distribuidor. Esta parte de aquí es el engrane que va conectado bien sea al cigüeñal o también puede ir al árbol de levas. Y se cogía la distribución así. Entonces, cada vez que esto giraba, un rotor iba girando aquí, iba dando energía a cada una de las bujías. En este caso tenemos 8. Entonces, para cada una de las bujías giraba y daba corriente o da corriente, porque como les digo, todavía se utiliza. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona. Dice que de la llave de encendido
va la corriente de la llave de encendido, pasa a la bobina de ignición, que necesitamos de ley una bobina. De la bobina va más hacia el distribuidor y va el cable de alta tensión hacia el distribuidor igual. Y de este ya salen a cada una de las bujías. Milton, Eso sería, sí. eh, no pasa de la diapositiva de la uno, o sea, en la presentación. Ya, ok, sí, porque justo pusieron aquí en el WhatsApp. A ver, ya les vuelvo a presentar. Desde la primera, no pueden ver. O sea, o sea, dijeron que de donde está el título de sistema de encendido, de ahí no pasaba, o sea, la diapositiva. Ya nada, ya. A ver, entonces, comencemos. Ahí sí pasa. Sí, ahí sí ya está. Ya. Entonces, de lo que les había dicho, aquí tenemos lo que es el sistema por magneto. Aquí tenemos el magneto, esta es la bobina y estas son las bujías. El magneto lo creó lo que es la marca Bosch, como les decía, es un grande de la industria en lo que es automotriz se refiere, entonces es uno de los creadores de lo que es el magneto. Tenemos también, este es del motor Daimler, Mercedes, que funcionaba mediante el tubo caliente que les mencionaba. Este constaba de un tubo que siempre se mantenía caliente y no tenía un esquema de funcionamiento con distribución, se podría decir así como lo tenemos ahora, que cada que existe la mezcla, va la chispa y pues todo se podría decir con una medida. En este caso no, se mantenía el tubo caliente siempre encendido. Entonces esto deterioraba con facilidad a los componentes, a los componentes de encendido. Aquí tenemos una bujía que es las que conocemos ahora en la actualidad, que después del tubo caliente viene lo que es ya la bujía en sí, que ya se evolucionó lo que es este tema del encendido y todo eso, y hasta ahora seguimos utilizando este tipo de bujías. Esto es una bobina tipo bus que venían en los primeros modelos T, como les decía. Es una caja que para la época, al no haber manufactura especializada ni tampoco fábricas dedicadas se podría decir, a la fabricación de estos elementos, era una caja y adentro contenía un bobinado y un temporizador para mandar lo que es la energía. ¿Qué más? Aquí tenemos el sistema tipo distribuidor. Como pueden observar, como les decía, este es el distribuidor. Este va conectado ya sea con el cigüeñal o con el árbol de levas. Y dependiendo del giro de este giraba un rotor aquí adentro que tenía un platino y un condenso y daba energía, paso de corriente a cada uno de las bujías, a cada cilindro. Tenemos un pequeño diagrama, se puede decir así, de cómo es la conexión. Aquí tenemos el acumulador o batería. Tenemos que este va conectado a masa o a tierra a la carrocería. El positivo vamos a un switch de encendido. De este switch de encendido sale hacia la bobina de ignición. En la bobina de ignición tenemos que la masa llega directamente al distribuidor y el cable de alta tensión igualmente llega al distribuidor. Y del distribuidor va a cada una de las bujías de cada cilindro. En este caso tenemos 8, entonces va a salir 8 cables del distribuidor para así dar energía, dar chispa al motor. Aquí tenemos lo que es un poquito las partes de la bujía. Este es el electrodo masa, esta parte de aquí, y este es el electrodo central, que entre estos dos debe haber una separación de electrodos que se le llama para que pueda haber la chispa. Si estos dos se encuentran muy unidos, no va a haber la chispa necesaria. Y se encuentran muy separados, en cambio no va a ser chispa porque no va a haber contacto entre el electrodo masa y el electrodo central. Entonces comenzaría a fallar el motor. A ver.
Tenemos también los problemas del sistema de platino. Dice, estos sistemas, como les comento, ya no se utilizan mucho, pero tenían varios problemas. Dice, la tensión de la bobina no puede ser muy elevada, ya que los platinos se quemarían. Al ser estos metales que en su tiempo fueron un descubrimiento y pudieron cumplir con su función, ahora ya no se utiliza mucho, porque como lo dice, se quemarían, se queman. Y ahora los motores sí manejan tensiones bastante altas de lo que es el encendido y ya no podríamos utilizar este tipo de sistemas. Dice, los platinos necesitan de un ajuste y limpieza de periódicos. Esto también era un problema, ya que a veces los autos se quedaban botados solamente porque necesitaban una limpieza de platino y ajustar. Antes se calibraba con un calibrador de lámina, se calibraba lo que era el platino y el condenso. Para evitar el perlado y elevar más la tensión, los platinos precisan un condensador que se carga instantáneamente con el pico de tensión que se produce al abrir el contacto. Se descarga también de manera instantánea en la bobina. Como les decía, esto es otro componente del sistema de platino. En la corriente continua se produce un fenómeno conocido como el golpe de ariete eléctrico. Dice, ocurre porque los electrones tienden a seguir circulando por el conductor y cuando se interrumpe su paso se amontonan, elevando momentáneamente la tensión que la produce la chispa. Esto podríamos tener lo que es un avance de chispa o proceso de chispa dependiendo de la situación y el motor se podría lo que es no mantener estable y mandar contraexplosiones. Entonces, este también era un problema común en el sistema de platino, ¿no? Dice, para solucionar estos inconvenientes, llegamos al siguiente paso de la evolución de los sistemas de ignición, el encendido electrónico, que ahora ya es más común ver lo que es este encendido electrónico. ¿De qué consta? Consta que a veces tenemos una bobina independiente para cada uno de los cilindros. Entonces ya no tenemos pérdida ni de corriente, ni tampoco ni tantos componentes de encendido. ¿Cuál podría ser una desventaja de este sistema de encendido electrónico? Que los componentes al llegar al dañarse podrían ser un poquito más caros que en lo que es el platino y el condenso y toda esa situación. Pero ¿qué ganamos a cambio de eso? Ganamos a tener un motor que nosotros podríamos tener un manejo más preciso del mismo. Entonces, eso ganaríamos. Pero como les digo, no todo es, se podría decir, perfecto. Siempre va a haber una desventaja. Y también, como lo dice, las bobinas de alta tensión pueden llegar hasta los 20.000 voltios. Como les decía, ahora en motores se usa un poquito más de voltaje y para el sistema de encendido. Entonces, como lo dice, estas pueden llegar hasta 20.000 voltios y es la verdad. Algunos vehículos funcionan con esa cantidad de voltaje para el encendido. Les voy a explicar un poquito más de lo que es el sistema electrónico de encendido. Dice, uno de los primeros automóviles que empleó este método fue el Citroën 2CV, pero era un sistema tan simple que las dos bobinas se cargaban y se descargaban siempre. Aunque ese cilindro no estuviese en la fase de explosión, se conoce como encendido por chispa perdida, ya que una de cada dos igniciones no sirve para nada. Este primer ejemplo vendría a ser algo así como el tubo caliente, que siempre se mantenía caliente el tubo, pero en este caso siempre se mantiene el pistón con chispa. Pero ¿cuál dice que cada de dos igniciones no sirve? Porque como nosotros conocemos, el motor es de 4 tiempos, entonces estaríamos perdiendo ahí lo que es energía, ¿no? Tener una bobina para cada bujía aporta una ventaja añadida, ya que se eliminan los cables entre ambos elementos. Una vez más, se puede elevar la tensión y la potencia de la chispa gracias a los sistemas de encendido directo. Actualmente, las tensiones de encendido alcanzan hasta los 40.000 voltios. Como podemos observar, aquí hablamos ya de 40.000 voltios también. Entonces, sí es un poquito elevado. Aquí tenemos lo que es el sistema de encendido electrónico. Ya funciona mediante sensores, actuadores y tenemos aquí lo que es la computadora o PCM, que es el control del tren motriz. Tenemos que de aquí salen los diferentes cables a cada uno de los sensores. Aquí tenemos lo que es el sensor del cigüeñal, el sensor del árbol de levas, el sensor de detonación y aquí son las bobinas y de las bobinas saldría cada una de las bujías.
Diagnosticar estos sistemas puede ser un poco más fácil o un poco más difícil, dependiendo de la falla que tengamos, ¿no? A veces tenemos que, hay personas que acostumbran a lavar el vehículo al motor con agua o tal vez con diésel o con gasolina. Esto a la larga deteriora lo que es los cables, tanto los cables como los componentes electrónicos, ¿no? Ya que si nosotros tenemos presencia de agua aquí en el conector de la computadora, vamos a oxidar los pines que salen de ella y podemos obtener fallas que no reflejan en el escáner. Tenemos que ir siguiendo cada uno de los cables para poder dar con el fallo. Entonces, así como también avanza la tecnología, también los componentes se van volviendo más desechables para el consumismo, ¿no? Ya que si no existiera el consumismo y inventarían componentes que funcionan para siempre, no, las empresas no saldrían a flote. Entonces, más que vender un vehículo, las empresas ganan con la venta de repuestos. Entonces, ese es el sistema que funciona hoy en día. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, no sé, para poder solventar. Lo más recomendable es utilizar un poco de desengrasante, pero tapando los componentes electrónicos. Se podría decir la computadora o las bobinas, porque hay de algunos vehículos que es un poquito delicado de las bobinas, que ni bien se mojan, ya se queman o se circuitan. Entonces es un poco desengrasante y luego de eso secarlo bien con aire, pulverizar aire para eliminar todo el agua. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a dar paso a mi compañero para que siga con la clase. Bueno, muy buenas noches. No sé si se pueda visualizar mi pantalla. Alguien que me ayude diciendo si se ve la pantalla. Sí se ve. Tal vez si se me escuche la voz también que se escuche fuerte o tal vez no se escuche. Sí se escucha bien también. Buenas noches compañeros. Yo en este momento les voy a hablar un poco acerca de la simbología en el campo automotriz. Y dame pasando la diapositiva, porfa. Pues bueno, la función que más se centra en lo que es en el funcionamiento, en la lectura de lo que son los circuitos eléctricos. Su función principal es, identificar lo que son los componentes de cada uno de los circuitos, leerlos de la mejor manera posible, tener una mejor comprensión al momento de que nosotros vamos a leer algún tipo de circuito o algún tipo de elemento o tal vez algún elemento que tal vez no conozcamos, ¿cierto? Eh, de, la función más clara sería que nos ayude a identificar de mejor manera los circuitos dispositivos componentes. Ya,
bueno, no sé si se logra apreciar lo que está en la pantalla, les he traído la simbología más básica que se puede ver en un, en un circuito, en un circuito eléctrico o tal vez en un manual de algún tipo de vehículo. Bueno, el más básico que tenemos y voy a ir leyendo a continuación cada uno de los componentes y su respectivo símbolo que más frecuentemente se los utiliza para leer cualquier tipo de circuito eléctrico. Pues bueno, tenemos como desde el lado izquierdo podemos ver que tenemos lo que es un cable conductor. Como ustedes muy bien saben, un cable conductor puede ser un cable eléctrico o un alambre, ¿no es cierto? Tenemos lo que es un interruptor, que puede ser tal vez un interruptor de qué sé yo, por ejemplo, de la luz o para encender algún tipo de elemento que se encuentre dentro del vehículo. Tenemos una pila, puede ser cualquier pila convencional o cualquier pila de, de baja tensión. Tenemos lo que es el símbolo de la batería, que ustedes muy bien saben que puede ser de la batería del vehículo automotriz, la bombilla o puede ser cualquier otro tipo de consumidor, pero pues lo representa de esa manera como la bombilla. Un amperímetro para verificar el amperaje que transcurre por un conductor, el voltímetro de igual forma para que ayude a verificar el voltaje que transcurre por ese dicho conductor, un condensador, también tenemos lo que es una resistencia. Bueno, en la resistencia se puede ver que se puede representar de las dos maneras, como se puede ver, tanto en la izquierda como en la de la derecha. Una resistencia variable, tenemos lo que son elementos, un elemento termoeléctrico, también tenemos un termistor o resistencia térmica, que, bueno, en este caso un termistor vendría a ser una resistencia que ayuda a que tal vez que el calor consumido por por la resistencia no sobrepase lo que es la temperatura ideal. Tenemos también la resistencia dependiente de la luz, diodo sentido permitido convencional, fuente corriente alterna, otro símbolo que es el motor, puede ser cualquier motor de combustión interna, un diodo emisor de luz, como los diodos pequeños que tal vez los han visto en algún momento, puede ver a simple vista. Igual tienen su simbología al momento de que se los vaya a leer en algún tipo de sistema eléctrico. Pásale a la siguiente, por favor. Eh, Tenemos lo que es otro tipo de simbología de los componentes pasivos. También tenemos lo que es una resistencia eléctrica, resistor o sistema, que se puede ver en el sistema IEC. Tenemos también lo que es otro tipo de resistencia eléctrica, como les mencionaba en el anterior, que es la misma, sino con la diferencia de que la simbología puede cambiar dependiendo del tipo de sistema eléctrico que se pueda leer. Tenemos una bobina eléctrica o inductor, como le pueden ver, esto se puede ver de igual manera en circuitos eléctricos o al momento de que vaya a leer un, un diagrama eléctrico. Tenemos también lo que es un condensador eléctrico, un interruptor, un computador, un pulsador, que este pulsador se puede ver, se puede apreciar más en lo que puede ser tal vez al momento de que se presione el claxon o el pito o cualquier otro tipo de sistema que se puede ver tal vez en el vehículo. También tenemos lo que es un conector macho, un fusible. Bueno, el fusible también se puede diferenciar de otra manera, pero es más o menos básicamente que se puede apreciar de esa manera en cualquier eléctrico. Tenemos lo que es un conector hembra, de igual manera que se presenta en cualquier tipo de sistema eléctrico. También tenemos lo que es una línea eléctrica, que vendría a ser lo que es un conector o un conductor. De igual manera, un conductor macho que se ve en el sistema
sistema de NEMA. Tenemos lo que es la simbología de la Tierra, que igual esto se presenta muy frecuentemente lo que es sistemas eléctricos, y un conector hembra, también se lo puede diferenciar de esta manera. Pásale, porfa. Bueno, aquí les presento otro tipo de simbología, que son los componentes activos, que es casi prácticamente un poco englobado que es en la electrónica digital, que se puede apreciar. Bueno, aquí podemos ver lo que tenemos una puerta lógica, que este tipo de puertas lógicas se puede apreciar más en lo que son transistores, en circuitos internos que tiene el vehículo, tal vez para, para que se ocultar lo que es el, ¿cómo se podría decir? Contar lo que es, o manejar lo que son circuitos de micro, manejar lo que son circuitos del vehículo, o ayudarlos a que tengan una mejor percepción al momento de que se les envíe información a este tipo de elementos. Tenemos una puerta lógica NAND, que es de igual forma de la misma manera para ayudar a controlar este microcircuitos del vehículo. Tenemos un inversor lógico, puerta ADN sistema NEMA, puerta lógica OR, puerta lógica NOR, un display LED, que esto muchas de las veces al momento de que o sea, tiene la misma función de transmitir esta información y representarlo mediante este display LED. Tenemos una puerta OR, que es otro tipo de sistema de, de, de puerta lógica que ayuda a ciertamente enviar información para que se pueda representar mediante el display LED. Tenemos otro tipo de simbología que es la puerta OR. Puedes pasarle, por favor. Tenemos otro tipo de simbología que es la instrumentación eléctrica. Aquí en este caso podemos ver que tenemos del amperímetro, del voltímetro, del, lo del ómetro, de la frecuencia, del frecuencímetro, también tenemos lo que es del batímetro, del reloj eléctrico. Este igual se puede apreciar, y este también se lo ocupamos también en lo que es en el campo automotriz. Pásale, por favor. Aquí tenemos otro tipo de simbología, símbolos eléctricos y electrónicos. Aquí también se puede apreciar lo que es el símbolo de la antena, símbolo del micrófono, dependiendo si es que esta simbología se aplica en lo que es en el campo o tal vez en otro tipo de sistema. Corriente continua, la polaridad positiva, el cristal piezoeléctrico, que es otro tipo de elemento que se puede encontrar en los diagramas eléctricos, de los altavoces, de este tipo pues, por ejemplo, de diagrama, pues, de diagrama se podría decir, o de simbología, es para más o menos para guiarte en lo que son equipos de sonido dentro del vehículo, y poderlos identificar de una mejor manera. De la bombilla lámpara, que ya lo vimos en la anterior diapositiva, de la corriente alterna, de la polaridad negativa. También tenemos lo que es un relé de bobina e interruptor, que este igual es otro tipo de simbología, que es campo eléctrico y de campo automotriz. Puedes pasarle, porfa. Bueno, terminando lo que es la simbología, les voy a hablar un poco acerca sobre lo que es el relé. Bueno, el relé nos dice que básicamente podríamos definir que el relé es como un interruptor eléctrico que permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado, e interrumpirla cuando está abierto, pero esta acción es eléctricamente no manual. Bueno, en realidad lo que el relé lo que nos habla es como un tipo de interruptor
eléctrico que viene alimentado desde la batería, ¿no es cierto? Y este tipo de relé lo que nos ayuda a compartir la corriente eléctrica y a combinar, o sea, y alimentarla dependiendo del uso, dependiendo lo que la necesidad del vehículo lo que nos pide. Pues este tipo de relé lo que se puede más apreciar es para lo que es en cambio de luces o tal vez para las direccionales. Este tipo de relés lo que funciona es lo que ayuda a ese cambio de energía o el cambio de señal que se puede dar al momento de que el relé entra en contacto con la electricidad. Esto vendría a ser claro porque eh, ayuda y es más, ayuda como, como a compartir la electricidad de una mejor manera y no ocupar tantos elementos al momento de que quiera accionar algún tipo de ¿cómo diría? Como de corriente o ya sea el de las luces o ya sea las direccionales, dependiendo del uso, dependiendo de lo que el conductor pide, es más o menos lo que se necesita, lo que pide este tipo de elementos. Podrías pasarle por, bueno, lo que más o menos lo que tenemos es la aplicación de relé en el campo automotriz, tenemos lo que es un relé intermitente térmico estándar. Pues este tipo de relé se los ocupa de igual manera en el campo automotriz. Este tipo de relé se lo ve más en el uso de lo que puede ser la direccional. Funciona cuando entra en contacto con la energía o con la electricidad. Lo que produce en su interior lo que produce es ¿cómo se puede decir? Una fuente de calor en su interior. Y al momento de que esa fuente de calor se produzca ese calor dentro de este relé, lo que produce es que se active y se desactive este tipo de relés. Este tipo de relés se lo ve más al momento de que se lo utilicen en lo que es en las direccionales del vehículo. Es un modelo antiguo, pero es uno de los más estándares que podemos encontrar en el campo automotriz. Pásale, por favor. Tenemos otro tipo de relé, que es el mismo como el anterior, pero a diferencia de este, ya no produce lo que es ese, ese calor que requiere para poder accionarse. Este tipo de relé funciona a partir de unos diodos y una bobina, crea la misma similitud como el anterior flasher, pero la diferencia de este es más sofisticado que el anterior. Y esto se ve casi en los vehículos actuales, modernos, podría decir. ¿Podrías pasarle, porfa? Este tipo de flasher es un flasher LED de igual manera, funciona como los dos anteriores, pero la diferencia de esto ya no cuenta como un tipo embobinado, sino que ya funciona más bien como unas luces conectadas tiene una LED que ayuda a que la energía que pasa por este flasher o luego este relé ayude a que la corriente se vaya distribuyendo equitativamente y no afecte a ninguno de los circuitos internos que está dentro del vehículo. Y creo que de mi parte esto sería todo acerca de lo que es la topología y de un poco también hablé de lo que son los relés. Y le daría paso al siguiente compañero.
Listo, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente, bueno, como les había comentado en el grupo, para mañana no sé cuándo desean ustedes realizar lo que es la práctica que habíamos hablado ayer, de realizar un comprobador, una punta lógica para ser específicamente. No sé si se ponen de acuerdo todos para el día de mañana o tal vez para el día viernes. Viernes. Listo, entonces, El viernes. para, para el día viernes quedaría lo que es la práctica, ya para que puedan adquirir todos los elementos necesarios para realizar la práctica. Alguien había comentado en el grupo de WhatsApp que, que tenían, que alguien no podía adquirir algún elemento. ¿Me podría decir quién, por favor? ¿O quién no puede adquirir todos los implementos necesarios? Como les comenté, no son caros, o sea, prácticamente $5 los materiales que vamos a necesitar. Y las herramientas, como les comenté, el cautín y el estaño, sí es un poquito caro, o sea, eso sí, pero Brian, dime. el viernes entonces, ¿cómo sería lo del examen semanal? O para que puedan conseguir todos los materiales sin ningún inconveniente, no sé si podría hacer esta práctica el lunes. No No sé. sé, como digan los demás. Es que claro, porque más que todo estas pruebas de ley, o sea, el examen es de ley lo que debemos de tomar, pues. ¿Les parece a los demás para el día lunes, para que no tengan inconvenientes tal vez con lo que es los materiales? Claro, pero bueno, sería, nos confirman todos, por favor. Estaría bien el día lunes para que tengan el tiempo necesario. Sí estaría bien para el lunes. Estaría bien para el lunes. Listo, entonces mejor para el lunes, para que puedan también adquirir lo que es el cautín y el estaño. Puedan pedir a alguien, porque yo tampoco tengo, se me dañó el cautín, entonces también necesitaba pedir a alguien que me preste. Entonces quedamos para el día lunes, ¿listo? Con la práctica. Bueno, de todos modos, ya les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Y como les había comentado, para lo que es cómo nosotros medir el valor de una resistencia, que prácticamente nosotros medimos a través de los códigos de colores que se les llama. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver. Listo. ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo sería la lectura de cuántos ohmios tiene una resistencia? ¿Cómo podemos averiguar? Tal vez Alan Chuquimarca. La verdad, sí no sabría decirle eso. Listo. ¿Alguien alguna idea de cómo podemos identificar o cómo podríamos calcular lo que sería la resistencia? Existe dos formas diferentes. Eh, Claudio Quispe, tal vez. No, buenas noches. No. La verdad es que no sé. Ya, Fernando Yacato. A ver, entonces digamos, Mario Acosta, tal vez. Buenas noches, tal vez podríamos hacer aplicando la fórmula que nos dio, de la resistencia igual a voltios sobre intensidad.
No, esos son para calcular la resistencia que nosotros tenemos dentro de un circuito, más no sirve para calcular lo que es la resistencia en sí, de lo que es el valor de la resistencia que es, bueno, no tengo aquí, pero en la diapositiva, veamos, en esta. En esta diapositiva eh, no podemos calcular lo que en sí vale lo que es la resistencia, ¿ya? Esas fórmulas son prácticamente para averiguar lo que dentro de un circuito, más no solo el elemento. Ok, No se entonces yo vayan, no le sabría decir. ya no se vayan a confundir, ¿ya? Tal vez Omar Quispe, a ver, alguien creo que escribió algo. Omar Quispe, tal vez. No, ni idea. Ya, y por último, Néstor Guamantica. Ya, bueno, entonces vamos a explicarles ya. Tenemos, como les había comentado, tenemos dos formas de nosotros saber el valor de nuestra resistencia. Una, fácilmente tendríamos que colocar lo que es con el multímetro. En ambas puntas calculamos lo que es la resistencia. A ver, justo tengo a la mano lo que es el multímetro. Tenemos en la ruedita de aquí, tenemos varias opciones dentro del multímetro. Tenemos lo que es para calcular el amperaje, que es la intensidad, como habíamos hablado. Tenemos lo que es para calcular el voltaje. Y tenemos para calcular lo que son las resistencias en kiloohmios y en megaohmios. Entonces nosotros colocamos el seleccionador del multímetro en lo que es kiloohmios. Ahí. Con las pinzas que tenemos, que es, a ver, déjenme sacar ya. Listo, con las pinzas, con los demás elementos que tenemos, le ponemos lo que es en voltaje. Hay no sé si les explicamos nosotros cómo utilizar el multímetro. Por favor, me hacen acuerdo. No sé si dimos esa clase. No, ya. Bueno, les voy a explicar ya. Sí pueden ver bien mi imagen de lo que estoy presentando. No se ve nada. Bueno, entonces les comento más o menos, ¿ya? O sea, estoy haciendo en la videollamada, estoy grabándome a mí mismo con el multímetro en la mano, ahí para que vean, ¿no? La pantalla que estoy compartiendo. Entonces tenemos lo que es, esto es el multímetro, como les había comentado, este multímetro prácticamente es para la industria eléctrica, para medir lo que es el voltaje y más para el amperaje, como les había comentado, para no cortar los cables, porque los cables de la electricidad de nuestro domicilio son grandes y tienen un grosor bastante, entonces lo único que hacemos es colocarles aquí y ya sabemos lo que es el amperaje. Pero prácticamente funciona como también un multímetro automotriz. Tenemos lo que son tres opciones. No sé si se aprecia que hay tres huequitos. En el uno dice que tiene la V y el signo de los ohmios, de omega. Entonces, aquí vamos a colocar solamente el alambre de color rojo. La punta de color rojo. ¿Esto para qué nos sirve? Como en el símbolo indica, sirve para lo que es calcular tanto el voltaje como la resistencia, la resistencia es en ohmios y el voltaje es en voltios. Tenemos lo que es en la mitad, que dice COM. ¿Qué es COM? COM prácticamente viene a ser lo que es la masa o tierra, que colocamos el alambre en color negro. Listo. En este caso, como les había comentado,
vamos a hablar de lo que es la resistencia, cómo calculamos la resistencia del elemento. Ponemos en la opción de 2 kiloohmios y en ambas puntas de una resistencia, si me esperan un minutito voy a traerles una resistencia ya, sí tengo aquí también en la casa para mostrarles cómo se hace. Ya volví. A ver. Ya les muestro la resistencia. Voy a mostrarles una grande porque son pequeñas, entonces no se van a apreciar muy bien. Ya. Aquí en la imagen, como les dije, es muy pequeña. Les comento ya. Esto sería lo que es una resistencia. En este caso, la resistencia tiene 4 colores diferentes. Tenemos lo que es uno, se lee de izquierda a derecha, ¿ya? Tenemos lo que es el color marrón, un color negro y un color naranja. Y en el otro extremo, como finalmente tenemos un color lo que es dorado. Listo. Entonces, como les había comentado, colocamos en un extremo del alambre de la resistencia la punta de color rojo y en el otro extremo colocamos la punta de la masa y de esta manera calculamos lo que es el ohmio, cuántos ohmios tiene esta resistencia. En este caso me sale que tiene 1, entonces este es de 1 kiloohmio. Ya, existe diferentes medidas y diferentes resistencias para calcular lo que es la medición. Esta sería la manera más rápida para calcular lo que es el valor de una resistencia. Listo. Para calcular voltios también tenemos lo que es la pinza. Les voy a decir ya porque no se ve muy bien. Tenemos una que dice 60 voltios y una línea alterna. Les voy a dibujar ya para que puedan ver, para que me entiendan un poquito más. Ahora sí, por favor, vean en lo que estoy compartiendo para que se entienda. A ver. Ya, listo. Tenemos lo que dice en este caso, en este multímetro, tenemos lo que es los 600 voltios, dice. Aquí la V de voltios. Y aquí tenemos lo que es una línea así. Abajito de esa misma medida tenemos lo que es otro que dice 600 voltios. Sin embargo, en esta tenemos lo que es una línea recta y unas entre líneas. ¿Alguien tal vez que me pueda decir cuál es la diferencia de una de la otra? ¿Qué es alterna? No le escuché muy bien, ¿me podría repetir, por favor? ¿Qué es alterna? ¿Cuál es alterna? La primerita, la de arriba. Exactamente.
Sí, la primera opción que tenemos que dice de 600 voltios y la línea que va así como una ola sería que es para corriente alterna. Y la de abajo que tenemos de 60 voltios y una línea recta y unas discontinuas es prácticamente para la energía en serie. En este caso, para el vehículo, ¿cuál tipo de energía vamos a utilizar? ¿La alterna o la continua? La continúa. Sí, exactamente. El vehículo prácticamente lo que maneja es energía continua, excepto en algunos puntos, como les había comentado, que gracias al alternador transforma este tipo de energía de continua en alterna. Y prácticamente la energía alterna, ¿dónde vamos a nosotros a, a desempeñarlo o a poner esta opción? Prácticamente en la electricidad de los domicilios. Esta es la que maneja toda la energía alterna. Ustedes saben que existen circuitos que, por ejemplo, nosotros en un interruptor apagamos lo que es la luz del salón y de la cocina, supongamos, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre vamos a trabajar con energía alterna. Y energía continua prácticamente tiene lo que es el vehículo, es en serie, como lo que habíamos aprendido. Listo. A ver, sigamos. Tenemos más opciones aquí que me salen, ¿no? En este caso, en este multímetro. Tenemos lo que es una que me dice 20 amperios. Tenemos otra medida que me sale 200 amperios y otra que me sale 600 amperios. ¿Con cuál de estas tres opciones creen usted que vamos a trabajar nosotros en un vehículo automotriz? ¿Cuál sería la mejor opción? Podría ser solo con 20, la mejor opción. Exactamente, solo 20. ¿Por qué? ¿Por qué sería solo 20? Tal vez porque se maneja 12 voltios con la batería. No tanto por eso. Listo, les comento ya. Sería porque dentro de nuestro vehículo no vamos a tener lo que son valores más altos de los 20 amperios, ni vamos a llegar a los 20 amperios. Entonces vamos a trabajar con lo que son 5, 6, 10. Más de ahí no vamos a utilizar. Entonces lo recomendable para que nos dé una medida más exacta sería utilizar el de 20 amperios. ¿Qué pasa si utilizamos 200 o 600 amperios? La medida no va a ser tan exacta y nos va a salir con 0,000. Entonces no sería un problema para nosotros, ¿no? Entonces, es de esta manera que nosotros lo únicamente que vamos a trabajar es de 20 amperios. Como les comenté, este multímetro es para la industria eléctrica de domicilios. Entonces, en este tipo de trabajo o de electricidad, se manejan lo que son una cantidad bastante más grande de amperios, por lo que esto ya pues tendríamos que ubicarlo en 200 o 600 dependiendo de cuánto sería la carga o la intensidad que circula por ese circuito. Sería en caso de domicilio. Listo. Tenemos otra opción aquí también. A ver, déjenme comentarles ya. Déjenme borrar. Tenemos otra opción que nos sale así. Justo es el símbolo de una flecha para acá, una esfera así y como la red Wi-Fi. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Este símbolo. ¿Alguien tiene alguna idea? Transmite señal. No. Fernando Yacato, tal vez. Bueno, me escribe ya, creo que no puede hablar. Alan Chuquimarca.
Que se dirige a ese lado de allá o algo así. No, ya les explico, ¿ya? Este símbolo prácticamente quiere decir la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Nosotros colocamos en un circuito, en... A ver, ¿cómo les explico? Déjenme ver algo ya. No tengo aquí. Bueno, esto de nombres. Ya. Sirve para lo que es la continuidad. Supongamos que ahora, por favor, si es que pueden ver lo que es en mi videocámara para que puedan observar. Ya. Aquí tengo un cable de color negro. Supongamos que este va conectado a lo que es una batería y a los focos, ¿ya? Y sale este cable de la batería a los focos. Sin embargo, por ahí hubo un corte, ¿ya? Nosotros colocamos lo que es en un extremo del cable la punta de color rojo, que sería el positivo, y, y al finalizar el circuito, o sea, prácticamente sería en el foco, colocamos la masa, o viceversa, eso no importa porque la continuidad no tiene polaridad. El multímetro tiende a pitar, hace pi, entonces si pita, es que el circuito está cerrado, o sea, que el circuito está bien, pasa la corriente. Si no pita, significa que el circuito por ahí está dañado algo, se rompió, pero no pasa lo que es la corriente. ¿Sí quedó entendido? ¿Me podrían ayudar Sí, tal está vez claro. si entendieron? Ya, exacto, Fernando, ya quedó continuidad. Ya, a ver, sigamos. A ver. Y bueno, en lo de para medir resistencias, en este caso tenemos que me dice 2 kiloohmios y 2 mega ohmios. Para electricidad, ¿cuál creen que sería de las dos opciones la correcta para nosotros medir? O sea, en la electricidad automotriz. Es la primera. Sí, exactamente. La primera serían 2 kiloohmios, porque no vamos a utilizar tanto mega, es más que kiloohmios, entonces no vamos a utilizar una gran cantidad de ohmios en este caso. Sería la primera, la mejor opción. Listo, justo aquí también tengo lo que es un multímetro automotriz, netamente automotriz, ya les indico ya, le tengo justo aquí al lado, ya les muestro, para que vean la diferencia. Listo. Por favor, si pueden observar ahora mi imagen para que vean la diferencia. A ver. Ya. Este sería lo que es un multímetro netamente automotriz. Este multímetro es digital, no tiene lo que tiene esta, que es una ruedita, que es esta de aquí. No tiene la rueda. Como pueden ver, tampoco tiene la pinza. Por lo que para nosotros calcular el amperaje prácticamente deberíamos abrir el circuito, o sea, romper el cable para nosotros saber cuánta intensidad pasa por ese circuito. Sin embargo, con la pinza amperimétrica no vamos a romper el cable. Listo. Este multímetro que les mostré aquí no suena, o sea, ya está un poco viejito y no suena lo que es la continuidad. Entonces les voy a mostrar lo que pasa, cuál es el sonido que marca el multímetro cuando el circuito está cerrado, o sea, está bien. Ya. Un ratito ya.
A ver, ¿dónde está continuidad? A ver. ¿Sí escuchan? Ahorita estoy poniendo lo que es solamente las puntas, la masa y el positivo. Como el circuito está cerrado con lo que es el multímetro, pita. Eso significa que está bien el circuito. Sin embargo, nosotros si colocamos lo que es en un circuito que está por ahí roto o cualquier cosa y no pita, entonces no va a producir este sonido. Este, como les comento, prácticamente es digital. No tenemos que señalar lo que es en voltaje continuo o lo que es la resistencia, el tipo, porque de una ya sale la medición o lo que estamos midiendo. Entonces, listo. Aquí tenemos lo que es otra opción. Es lo mismo ya. Sin embargo, este tiene rueda. Aquí también teníamos tres puertos abajo. De igual manera, este tiene lo que es voltaje y ohmios, la masa, y aquí está una que me dice 10 amperios. Aquí, solo para calcular la intensidad, o sea, los amperios, vamos a poner lo que es el positivo, el cable rojo. Solo para intensidad, nada más. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos en voltaje? Por favor, alguien que me pueda explicar, que tenga una idea de por qué no vale lo que es en voltaje y en resistencia de todo lo que he estado hablando, podría tener alguna idea por qué no vale. Porque en voltaje marca dos polos distintos, un negativo y un positivo, y son distintas líneas vivas. Sí, también, pero hay otra que es más, bueno, les comento ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que a nosotros nos mataría sería lo que es la intensidad, o sea, el amperaje? Entonces, si nosotros ponemos lo que es en voltaje y medimos amperaje, en este caso, si le pongo acá, y yo mido amperaje, el multímetro se me va a dañar por la cantidad de intensidad que nosotros tenemos. Dentro del multímetro existen también lo que son, saben que es un circuito, ¿no? Y la resistencia está netamente para calcular voltaje de 12 voltios. Pero si nosotros ponemos en amperaje y tenemos una batería de más voltios, entonces para calcular el amperaje aquí dentro hay otra resistencia que es, se podría decir, más alta para calcular lo que es el amperaje y el multímetro no se dañe. Por eso justamente tiene una opción netamente exclusiva para calcular amperaje. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Ya, listo, eso sería con el multímetro. Para calcular lo que es la resistencia, ya les dije. Ya. Ahora, si nosotros no tenemos lo que es un multímetro y no podemos calcular la resistencia con el multímetro, existe otro método también para poder calcular. ¿Cuál es? El código de colores. Ya les explico ya. Déjenme cortar. Ya, el código de colores, que eso es lo que me tocaba. Listo. Como les comenté, en las resistencias existen todo tipo de colores, bueno, no todo tipo de colores, unos específicos que componen lo que es la resistencia. Tenemos aquí, como pueden ver en la imagen, por lo general todas las resistencias van a venir con 4 bandas de colores o 3, tal vez, dependiendo de cuánto nosotros queramos de ohmios que tenga esa resistencia. Listo. Esto se divide por bandas, ¿ya? Como les había comentado, ¿cómo se lee las resistencias? Se lee de izquierda a derecha. La banda número 1 nos va a marcar lo que es la primera cifra.
La banda número 2 nos va a marcar lo que es la segunda cifra. La banda número 3, en este caso la de color verde, nos va a marcar el multiplicador de las dos primeras bandas. Y la última banda va a ser la tolerancia de la medida que nosotros obtengamos al multiplicar las tres bandas anteriores. Listo, para aclararles un poco más, ya les voy a explicar ya en la siguiente imagen. Vienen marcados con los valores. No, no vienen marcados con valores. Por eso esta tabla tienen que o bien grabarse o bien andar a cargar o bien en el teléfono podrían tener para poder diferenciar. Como pueden observar, dependiendo de la resistencia del color que tenga, dice que si nuestra resistencia tiene un color marrón, la primera cifra va a ser 1. Si la primera banda tiene un color rojo, va a ser 2. Si tiene color naranja, va a valer 3. Si tiene color amarillo, va a valer 4. Si tiene color verde, va a valer 5. Si tiene azul, 6. Si es violeta, 7. Si es gris, 8. Y si es blanco, 9. Oro y plata, como aquí pueden ver en la imagen, sí pueden ver bien. O les amplío un poquito más. Sí, se ve bien. Ya. Oro y plata prácticamente lo único que se le utiliza ya sea como multiplicador o como tolerancia, pero más se utiliza como tolerancia. De igual manera, el negro sería solo para representar una cifra, o sea, 0, que no existe. Ya. La segunda banda también es lo mismo que la primera. Si tenemos negro, no va a valer nada. Si tenemos marrón, sí, va a valer 1, y así sucesivamente en los colores que les había nombrado, hasta llegar al blanco, que costaría 9. Y como última, la tercera banda, tenemos lo que es el multiplicador. Como les había comentado, esta es la que va a multiplicar a las anteriores cifras. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, en esta resistencia ya, dice que tengo un color marrón. ¿Cuál sería el número? El 1, ¿verdad? Dice que tengo un color negro. Sería 0, y ahí tendríamos 10. Y tenemos lo que es el color naranja, que el naranja dice que vale por 10 a la 3. Entonces, 10 por 10 a la 3, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien? Tal vez. A mí me sale 10.000. Sí, 10,000. Exacto. Como tenemos 10, solo aumentamos, como aquí dice, elevado a la 3, ponemos 3 ceros a la derecha. Sería 10,000. Entonces, eso es lo que cuesta esta resistencia. Sería de 10,000 ohmios. Listo. Y como la última banda, que es la cuarta, me sale que es color oro o dorado. En este caso dice que la tolerancia es más o menos el 5%. Entonces, ¿qué significa esto de tolerancia? Significa de 10,000 que nosotros tenemos, el 5%. ¿Alguien me puede decir cuánto es el 5% de 10,000? Creo que es 500. 500 es. Ya, sí, bueno, listo. Entonces, el 5% de 10,000 sería 500. ¿Eso qué significa? Que la tolerancia de esta resistencia está sobre los 10,000 hasta los 10,500 o por debajo, que sería hasta 9,500. O sea, 500 para arriba y 500 para abajo. Esa sería la tolerancia de esta resistencia. ¿Sí quedó claro? No, no quedó claro. ¿No? A ver, les explico ya.
A ver, en la pizarrita. Ya, a ver, les comento. Tenemos lo que es la resistencia, en este caso les voy a dibujar así, ¿ya? Ya. En la primera banda, en este caso, les comento, tengo lo que es un color marrón, la primera banda. La segunda banda, tengo lo que es un color negro, ya. Y en la tercera banda, tengo lo que es un color naranja, ya. Ya les explico ahorita, ¿ya? Para que quede más claro. Y en la cuarta banda dice que siempre la cuarta banda va a ser tolerancia. O sea, esa la dejamos aparte, ¿ya? Listo. Volvamos a lo que es la tabla de colores. Como dice que tenemos un marrón, la primera cifra es 1. Tenemos lo que es el negro, que es 0. Aquí ya tenemos 10. 1 que vale el marrón y el negro vale 0. Tenemos 10. Dicen que la tercera banda es el multiplicador. Entonces nos vamos otra vez a lo que es el código de colores, la tabla, y nos dice que el color naranja, como pueden ver aquí, es multiplicado por 10 a la 3. Ya. Este le multiplicamos por 10 a la 3. Y esto saldría como resultado 10.000 ohmios. Sería 10.000 ohmios. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, está ahí sí está claro. Ya. Y nos dice que la cuarta banda es tolerancia. ¿Qué entienden usted como tolerancia? Tolera hasta un límite. Exactamente. Es hasta un límite que puede llegar cualquier cosa. En este caso, el ohmiaje. Si sobrepasa ese límite, se va a dañar. Y si no llega a ese límite, no va a funcionar. Eso sería ya. En este caso, en esta resistencia que les mostré, que tengo yo en la mano, me sale que la tolerancia es de color dorado u oro. Nos vamos a la tabla y dice que la tolerancia es de más menos 5%, o sea, el 5%. 5%. Nos dice que es más o menos, ¿ya? Entonces nosotros sacamos el 5% de 10.000. Para sacarlo yo lo que hice fue a 10.000, le multipliqué por 0.05, que en este caso nos da como resultado 500. Ya. Como me dice que es más o menos, entonces esta resistencia puede llegar a alcanzar lo que es el límite de 10.500 ohmios, sería como máximo. Y como mínimo sería 9.500 ohmios. ¿Ahí quedó claro? Sí, ya quedó claro ya. Muchas gracias. Ya. Eso sería para lo que es medir lo que sería la resistencia. Por falta de tiempo, no sé si quieren que mañana calculemos otras resistencias con más colores y para que ustedes calculen. Sí, está. Sí, Ya, bueno, como vamos a realizar lo que es la práctica para el día lunes, les voy a mostrar lo que vamos a utilizar ya.
Esto sería la punta lógica que nosotros vamos a crear. Tenemos lo que son los focos LED, que como les puse en el chat, esencial que sea rojo, y el otro color sí puede variar, que se diferencie del rojo, ¿no? Que va a ser un verde, azul o amarillo. El rojo siempre va a ser positivo y el otro color va a ser más. Esos serían los focos LED que nosotros vamos a necesitar. Estos son los lagartos. No son tan caros como, o sea, no son nada caros, la verdad. Entonces, con un rojo y negro para diferenciar el positivo del negativo, serían estos. Unos más o menos grandes, no tan grandes. A ver, ya les muestro ya, porque aquí tengo un ejemplo. A ver, aquí está lo que es un lagarto. No son tan grandes. Que quepa para ponerlo en la pinza de la batería. Se han visto los bornes, ¿verdad? Entonces estos vamos a ubicarlos en los bornes para nosotros diferenciar el positivo y el negativo de cualquier circuito que nosotros tengamos en el vehículo. Eso ya, para que puedan adquirir si es que tienen en casa o comprar. Vamos a necesitar lo que son los cables de electricidad. De igual manera, por favor, para diferenciar bien, que sea lo que es un cable color negro y rojo. Y en mi caso, pueden, si tienen un marcador grueso para que quepa lo que vamos a realizar el circuito. Bueno, no marcador porque no se va a ver los focos. Mejor una jeringuilla. Si pueden adquirir una jeringuilla, entonces le sacan lo que es el tapón y ahí adentro ya ponemos nuestro circuito y para que puedan diferenciar el color de que vamos a, que depende, ¿no? O sea, se va a encender el rojo si es positivo o el negro si es más. Entonces eso. También, como les había puesto en el aquí no está, vamos a necesitar lo que es una punta de acero para que haga contacto con cualquier elemento que vayamos a pinchar dentro de nuestro circuito y se encienda la luz. Creo que vale con un tornillo, no sé, déjenme, con mis compañeros tal vez sí vale con El un... clavo de acero no sirve. Sí, eso, el clavo de acero también vale. Exactamente, sí. Entonces, el clavo de acero estaría también bien. Y de ahí, ¿qué más vamos a necesitar? Ah, y las resistencias de 1000 ohmios. Un kilo Disculpe, ohmio. esos cables son los delgaditos, los más chiquititos, ¿no? Sí puede pedirlo como cables de... ¿Cómo les había puesto en el chat? Se me fue el nombre. Pero sí son los pequeños. Son, a ver, déjenme ver cómo les puse. Cable de parlante. O sea, no son tan finos, pero sí son más o menos así. Esos ya, 1.5 metros, por favor. O Y cable de timbre también puede ser. sí, también el cable de timbre. Pero sin embargo, ya le envío con los gráficos ya para que tengan en cuenta y puedan adquirir. Em, Eso sería todo. No sé si saben lo que es el cautín y el estaño para poder soldar los elementos. Sí, eso sí. Ya. Entonces, eso también necesitaríamos y ya con eso ya terminaríamos de realizar lo que es nuestro comprobador. Ya, hasta ahí sí quedó claro todo. Sí, Ya, listo. Entonces, eso sería con la clase de hoy. Alguien que falte en lista, tal vez, nadie.